Realmente la noche te corta la vida. Días, por ejemplo, en los que yo duermo a las 12 de la noche, hay otros días en los que me acuesto a las 4 de la mañana, hay otros días donde me da sueño a las 4 de la tarde, que yo digo, Dios mío, ¿qué pasa? El café al final ya no funciona, entonces al final yo tenía unas épocas en las que mezclaba café con Coca-Cola. Uno de los factores comunes de personas suicidas es la falta de sueño. Cuando el sueño empieza a perder calidad, las funciones cerebrales superiores se empiezan a debilitar. Yo llego a las 4 de la mañana a mi casa y estoy muriéndome por conciliar el sueño. Me acuesto y no puedo. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Dormir de día no es dormir. Es intentar dormir mientras todo el mundo está funcionando. Es intentar dormir con el ruido, con la luz exterior, mejor dicho, con un montón de condiciones que impiden que el sueño sea totalmente pleno. Así que el día de hoy, en No Todo es Fiesta, vamos a hablar acerca de uno de los mayores retos que tenemos los trabajadores del sector nocturno, y es el sueño, o más bien la falta del mismo. Pero antes de eso, le quiero dar la bienvenida a mi compañero en toda esta aventura de No Todo es Fiesta. Pedrito, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Juanca. Hace unos días el autocorrector le dijo Juan Carlos, pero es Juan Camilo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Creo que vamos a tocar un tema muy importante, que particularmente es algo que reviso muchísimo con las personas a quienes atiendo, y que creo que hay muchos imaginarios acerca del sueño que seguramente, si los consideramos de una manera distinta, pues podremos tener una mejor conciencia sobre la importancia de ese proceso. Y de hecho, en el primer capítulo hablamos de algo que a mí me impactó mucho, que no lo conocía, y es la concepción que tenemos frente a la noche. Y es decir, biológicamente, evolutivamente hablando, tenemos la concepción de que la noche debería ser de descanso, pero en el sector nocturno hemos cambiado un poco esa concepción a que la noche ya no es descanso, sino diversión. Entonces, hoy vamos a explorar un poco acerca de eso. Entonces, de una vez, sí, para entrar en materia, sí. Hoy el café entró al primer minuto. Bueno, sí, vamos claro. a ponerle algo de presión al café aquí, no a los que vamos a hacer este programa, porque la presión debe ser para las joyas, más bien, o para el café. Bueno, tal vez sentimos presión por no dormir, ¿no? Bueno, debo decir, este es un café de sabor molido, que es un auspiciante que hemos tenido también en otro de nuestros podcasts, y que amablemente nos ha traído este café también para el día de hoy en este podcast contigo. Así es, Pedrito. Bueno, ya servido el cafecito. Muchísimas gracias ahí con la prensa. Saludcita. Y nos fuimos. Bueno. ¿Por dónde quieres que iniciemos, Juan Camilo? Bueno, empecemos tirando unos daticos que nos ha dado nuestro asesor tecnológico ChatGPT. El primer datico que quisiera tirar es que las personas que trabajan en la noche, por lo general, duermen 2 horas menos que las personas que trabajan normalmente en el día. Otro dato bastante importante es que más del 70% de las personas que descansan en el día reportan que su sueño se ve interrumpido por diferentes factores, es decir, la familia haciendo ruido en la casa, por la luz exterior, bueno, un montón de factores que hacen que el 70% de las personas que descansan el día pues no lo puedan hacer de una manera adecuada. Y además de eso, las personas que tienen trastornos de sueño también tienden a tener problemas asociados a la ansiedad y a la depresión. Así que, Pedrito, quisiera preguntarte primero, ¿cómo eran tus épocas de trabajador nocturno? ¿A qué hora más o menos llegabas a tu casa y cómo eran tus rutinas de sueño? Llegar a la casa, bueno, llegar a la casa, si es que llega uno. Cuando uno llega a la casa ya es de día, es decir, yo recuerdo, y no solamente en el sector de la rumba, hay muchos trabajos que funcionan también en la noche. Yo recuerdo particularmente 2 que voy a nombrar, que no solamente eran en el entorno de la fiesta. Mi familia, durante muchísimos años, mi familia fue muy pobre, familia materna, pero en algún momento empezó a salir, digamos, a flote una serie de cualidades de la familia, y dentro de eso aparecieron algunos negocios. Esos negocios incluían tener una agencia que se encargaba de la distribución de periódico dentro de la ciudad de Santiago de Cali. Era una de las agencias de prensa más grandes de la ciudad en su momento.
yo me atrevería a decir que era la más grande del oriente de Cali. Sí, era muy grande. Y el periódico, mucha gente da por hecho, bueno, ya hoy por hoy no consumimos periódicos como lo hubo en su época, pero el periódico anteriormente se imprimía más o menos a la medianoche. Eso quiere decir que el periódico llegaba a las agencias de prensa entre las 3 y las 4 de la mañana, máximo las 5 de la mañana estaban llegando los periódicos, porque eso era lo que garantizaba más o menos que al cierre de cada día se pudiera lograr imprimir la mejor cantidad de noticias actualizadas respecto a los medios audiovisuales. Entonces, el periódico en mi familia llegaba a la agencia de prensa, llegaba más o menos a las 3 de la mañana y a esa hora había que despertar. Es decir, que tú o a las 2:30 ya estabas despierto, porque además había un proceso que era suplementar. Suplementar es que el periódico llegaba desarmado. Entonces, había que armar cada una de las secciones, había que compaginarlo para que al final se viera un producto terminado. Ese es el proceso. Entonces, quiero que imagines una dinámica donde todos los días, porque el periódico era diario, había que hacer una labor de estas. Había días más fáciles que otros, pero en general esa era una tarea que recuerdo muchísimo asociada a esto. Pero la segunda tiene que ver con un trabajo, y esto también lo digo porque, aunque en este podcast seguramente vamos a hablar mucho de la gente que trabaja en el mundo de la fiesta, de la rumba, habrá que considerar todas aquellas personas que hacen que el mundo siga funcionando cuando uno está durmiendo. Los vigilantes, las personas que limpian las calles. Si hay mucha gente que está trabajando mientras uno descansa. Y esa gente también está seguramente experimentando mucho de lo que vamos a hablar aquí. Son mismas dinámicas. Recuerdo en mi adolescencia trabajé haciendo un proceso de empacado de unos cuadernos y unos materiales que se iban a mandar a otro país, y eso era una bodega de una caja de compensación, y eso, gran parte de ese trabajo se hacía a la medianoche. O sea, estábamos encerrados en una bodega empacando y organizando materiales, eran como unos kits escolares. Y así, habrá miles de historias, y lo que sucede con esto es que uno va naturalizando esto de tan chévere trabajar en la noche, porque en la noche, claro, hay menos ruido, hay menos distracciones, aparentemente a uno como trabajador le rinde más. O sea, esta sensación de me rinde y me va muy bien haciendo esto. De hecho, en Estados Unidos también trabajé en algún tiempo en la noche, y era bien particular porque era un horario donde uno más o menos se sentía mucho más productivo. Pero ya cuando lo extrapolas a las dinámicas de la vida, al descanso, realmente la noche te corta la vida. Te corta la vida porque el resto del mundo gira en torno al día. Sí, claro. Es decir, tienes que hacer, qué sé yo, trámites bancarios, cosas de los colegios de tus hijos. En este caso, yo, por ejemplo, hoy por hoy que soy padre, ¿cierto? Ya eso genera una afectación directa sobre la calidad de vida de una persona. Y bueno, y hay que tener en cuenta algo, y es que, pues, por ejemplo, los horarios de rumba han evolucionado un poco a como eran antes, a como son ahora. Antes, si no estoy mal, creo que la rumba estaba un poquito más tarde, ¿cierto? Claro, yo recuerdo, de hecho yo trabajé en viejotecas en la parte de, bueno, yo tuve varias transiciones porque pasé por temas de animación, hice recreación y animación, entonces estuve muy vinculado con entornos de fiesta, pero en algún momento también me volví un hombre grande y como practicaba artes marciales, era muy bien remunerado trabajar en seguridad. Entonces, era a veces incluso mejor remunerado que otras cosas. Entonces, hice el cambio y trabajé en viejotecas y cosas así. Y en las viejotecas tú entrabas más o menos a las 3 de la tarde y estas viejotecas iban hasta las 6 de la mañana. O sea que tú estabas desde las 3 de la tarde de un sábado. 15 horas de jornada laboral. ¿Sí? Y estabas terminando, no, pues a las 6 cerraba la viejoteca, pero a esa hora había que organizar sillas, dejar el espacio acomodado, y estamos hablando de, estos son esas bodegas abandonadas, gigantescas, que seguramente tú también las has visto, claro. Y en estos espacios hay que acomodar, qué sé yo, 1000 sillas, 200 mesas, es absurdo, la cantidad de elementos, y al final tú a las 7 de la mañana perfectamente apenas vas saliendo del lugar para ir a tu casa. Y esa es otra de las cosas que de pronto la gente no tiene la concepción de ver, y es que la gente piensa que apenas termina la rumba, pues los que trabajan ahí en la discoteca se van de una para su casa, y no, la cosa no es tan así. O sea, ¿cómo queda una discoteca después de una rumba? Hecha una nada. Entonces, ¿quiénes son los que limpian? Pues los meseros que te atendieron durante toda la noche y que muy probablemente entraron a trabajar a las 6 de la tarde para poder tener listo el lugar para cuando las personas llegaran. Entonces,
no es solamente ver el espacio, el lapso de rumba en el que tú estás en la discoteca, es decir, que vos llegas tipo 11, 10 y media de la noche, yo qué sé, hasta las 3 de la mañana, que hasta hoy en día, pues la rumba es hasta esa hora. No, el horario del trabajador se extiende unas 4 horas antes de que tú llegues, o 5 horas o más, y se extiende también por unas 2 o 3 horas más después de que te vas de la discoteca. Entonces no es que uno salga a las 3 de la mañana, sino que muchas veces salga, como tú dices, a las 4 y media, 5 de la mañana, llegar a la casa a las 6 e intentar pegar el ojo cuando ya está el sol encima de uno. Te doy otro ejemplo, y estas son cosas que pasan invisibles también, porque la gente suele pensar, y esto se asocia mucho a la fiesta o a la vida nocturna, ¿no? Como no, la está pasando muy bien por el tipo de trabajo. En una discoteca, por ejemplo, para que la gente ve la jarra de limonada llegar a la mesa, pero no conoce el proceso de la jarra de limonada. La jarra de limonada es una persona que probablemente estuvo encerrada 3 horas antes de que todo empezara, exprimiendo limones por mucho hacer el tiempo, zumo de limón. hacer el zumo de limón. Y es lo mismo que te va a pasar si lo piensas objetivamente con una hamburguesería. Una hamburguesería que trabaja a la medianoche, de estas hamburguesas donde la gente va a pasar la rumba, ¿sí? Para que esa hamburguesa esté en su boca, hubo alguien que tuvo que organizar las carnes, hacer las compras, no sé, y la gente no descansa. La gente que administra restaurantes, bares, y otro tipo de negocios que hacen parte de la economía de la noche, son personas que sufren mucho porque hay muchos procesos de lo que ellos hacen que no se pueden hacer durante la noche. ¿Sí? Toca hacerlos en el día. Sí, claro. En la noche están trabajando y en el día pues, también. Incluso conozco mucha gente pues, que trabaja en gastrobares o que trabaja en restaurantes que también pues, desempeñan en el horario nocturno y que muchas veces terminan horario laboral, es decir, en los bares que terminan 3 de la mañana o en restaurantes que terminan 1 de la mañana y que de una se van para la galería porque tienen que coger al proveedor ahí porque si no ya no encuentran mercancía. Entonces es el hecho de lo que vos decís, de muchas veces ni siquiera descansar por poder mantener el negocio a flote y que todo esté funcionando como debe funcionar. Porque no, las cosas no solo funcionan cuando uno las está viendo, las cosas funcionan siempre detrás de esas cosas. Y eso genera un elemento que particularmente voy a nombrarlo. Para que un organismo se adapte a ese ritmo, casi siempre, yo conozco muy pocos casos, muy pocos, podría contarlos con mis dedos y conozco muchos más y seguramente tú conoces muchos más que yo, estás mucho más metido en el mundo de la noche. Las personas para aguantar ese ritmo tienen que recurrir a ayudas y entonces ahí es donde aparece el alcohol, las bebidas azucaradas, o sea, la industria del Red Bull y de todas estas bebidas azucaradas tiene un nicho muy ganado entre los gamers, que permanecen por mucho tiempo hiperactivos, y la gente que trabaja en la noche, porque se vuelve un mecanismo. El café al final ya no funciona, entonces al final yo tenía unas épocas en las que mezclaba café con Coca-Cola, y esa era la bomba para poder estar despierto, y eso lo empiezas a hacer y se te vuelve una dinámica, y eso tiene un efecto, y ese efecto es que, sí, llegas a tu casa, llegaste, supongamos, justamente vamos a hablar del sueño, entonces, llegaste a la casa, pero la bomba es tan intensa que aunque tienes mucho cansancio, mucho agotamiento y de verdad tienes el deseo y hasta puede ser que tengas el espacio para dormir, no logras dormir. Porque ya está tu organismo completamente desubicado. Sí, claro. Y hablando de eso, en algún momento ya habiendo trabajando en la noche, ¿empezaste a sentir esos rezagos de trasnochar, de no tener una rutina de sueño? ¿Cómo fue? Claro, de hecho yo duré muchos años intentando reorganizar mis rutinas de sueño, pero claro, yo me retiro de la noche cuando ingreso a la universidad, más o menos 1 año después de estar en la universidad, porque justamente empieza a chocar la rutina de la noche con mi práctica deportiva. Yo era deportista de alto desempeño y de alguna manera pues, también tenía que sostener mi economía, pero además era estudiante y además tenía novia, entonces cuando tú empiezas a mirar, yo ya no dormía, yo dormía en el bus. O sea, para mí los espacios de dormir eran los tránsitos, entre moverme desde la universidad hacia la visita de mi novia, desde la visita donde mi novia hasta el otro entreno, y cada punto era un momento de descansar 1 horita, 2 horitas, 3 horitas y como ir sumando horas, que ese además es otro fenómeno que la gente de la noche, esto yo lo he visto mucho más por ejemplo en médicos de emergencia. Los médicos de emergencia que trabajan en la noche, hacen los turnos
casi siempre duermen por lapsos de 15, 20, 30 minutos y tienen unos espacios, van, duermen y siguen. Entonces es como, están dormidos pero despiertos. Sí, eso lo decíamos en el primer capítulo y es entrar como en esa dinámica de que, bueno, sí, estás tratando de conciliar el sueño, pero tu mente tiene que estar activa a tal punto de que en cualquier momento entra un paciente. O lo mismo que pasa en la noche, cuando nosotros llegamos a la casa, pues no podemos estar pensando en descansar porque pues si tú vives con tu familia, pues en qué momento mi mamá va a entrar a pedirme que necesita un favor o que le vaya a comprar tal cosa o que la acompañe no sé a dónde, o si uno vive solo, pues uno está pensando en que hoy lunes, por ejemplo, si trabajaste todo el fin de semana y estás durmiendo el lunes a las 11 de la mañana, no, tengo que ir a hacer la vuelta del banco, no sé qué, entonces como que es entrar en esas dinámicas en donde tu mente no puede entrar en un estado de apaciguarse para poder tener un descanso totalmente pleno. Con el tiempo eso se normaliza y yo termino creyendo que eso está bien. Y además en alguna medida sintiendo como que estuviera más o menos bien. El problema es cuánto tiempo puede aguantar el cuerpo en esa rutina. Por ejemplo, yo en este momento de mi vida y el hecho de por qué surgió este programa es una de esas razones de querer transicionar a ya no querer trabajar en el medio nocturno. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en este momento tengo unas dinámicas de sueño muy particulares. O sea, yo hay días en los que me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana, como normalmente para una persona común podría ser. Pero hay otros días en los que yo trato de acostarme a las 12 de la noche. Yo no soy capaz de acostarme a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque todo el fin de semana, por ejemplo, un jueves, un viernes y un sábado acostándome a las 3 de la mañana o a las 4 después de salir de trabajar. Si es que me puedo acostar a esa hora, pues ya los horarios de sueño durante toda la semana se me descuadran por completo. Entonces hay días, por ejemplo, en los que yo duermo a las 12 de la noche, hay otros días en los que me acuesto a las 4 de la mañana, hay otros días donde me da sueño a las 4 de la tarde que yo digo, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces como que, de hecho en el primer capítulo también lo hablábamos y es el tema del reloj biológico, ¿no? Ese tema es muy importante y yo creo que lo vamos a hablar ahorita, pero ¿en qué momento dijiste, Pedrito, no, yo no puedo seguir en esta rutina? O sea, ¿qué empezó a sentir tu cuerpo para ya decirte a vos mismo, no, necesito ya salirme por completo de estas vueltas? Yo, particularmente, yo creo que fue como un conjunto de cosas. O sea, ver que no estaba logrando ser eficiente en diferentes escenarios. Es decir, en el deporte era bueno, pero no lograba pasar, rendir del todo. No lograba rendir. En mis estudios, estudiaba, pero ya no podía seguir el ritmo y entonces se me dificultaba seguramente más aprender cosas o cumplir con requerimientos, más que aprender, porque en general esa parte, la parte cognitiva, afortunadamente no se vio tan afectada, aunque sí, evidentemente uno ya después del tiempo sí que lo percibe, pero sobre todo era esto de poder, por ejemplo, dedicar tiempo de calidad a hacer las cosas que tenía que hacer. Y a todos los escenarios, cuando yo empecé a ver que los escenarios empezaron cada uno de ellos a verse distorsionado, en ese momento dije, bueno, aquí hay que hacer un cambio, hay que buscar una nueva metodología. Y por supuesto, yo ya estudiaba psicología, entonces eso también de alguna manera una invitación a empezar a reformularme mi propia vida. Y de hecho, pues acá hay otro datico que también nos tiró nuestro asesor tecnológico ChatGPT, y es que la falta de sueño o una falta de sueño crónica está asociada con la pérdida de memoria, la baja concentración y la confusión mental. Entonces muchas veces, por ejemplo, no dormimos bien y al otro día decimos, no me acuerdo qué hice ayer, y no asociamos a que de pronto eso es por la falta de sueño o el no dormir bien. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces no las vemos así, pero que realmente son supremamente importantes. Entonces, ya como siendo como un poquito de contexto de los dos, entremos más en comentarle a la gente cómo influye psicológicamente, físicamente, el hecho de no dormir o dormir en el día. Ok, bueno, primero empecemos por lo básico. Estamos diseñados para dormir en la noche y no en el día. Esa es la parte básica. Hay algunos estudios que revelan que o han intentado como categorizar o estratificar los ritmos o como 3 patrones comunes de sueño, ¿sí? Más o menos, ahorita no recuerdo con precisión los nombres de esto, pero sí más o menos puedo decir estos 3 ciclos. Hay personas que son de dormir temprano y entonces estas personas más o menos son las que van a dormir sobre las 9 de la noche. Hay otras que lo hacen entrada un poco más la noche, que va siendo sobre las 10 u 11 de la noche.
Y hay otros cuyo ciclo de sueño se aprende a activarse más o menos sobre la medianoche, ¿sí? Pero en cualquiera de esos 3 grupos se necesita dormir al menos 8 horas. Ese es el primer elemento. Cualquier cosa por debajo de ese número en términos numéricos o por fuera de ese patrón, en teoría se puede entender como negativo. Es un saldo en rojo, ¿ok? Entonces ya ahí hay una afectación a nivel del organismo que empieza a generar una disonancia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en modo estrés no liberamos o no producimos melatonina. Y aquí empieza la primera afectación. Es decir, cuando yo altero los ritmos de mi organismo, me coloco en modo estrés. ¿Por qué? Porque lo que hace que un ser humano pueda permanecer despierto es el cortisol. Y el cortisol es una hormona que liberamos habitualmente para despertarnos. En la mañana suele ser muy alto el cortisol y luego va decreciendo. Sin embargo, el cortisol también es la hormona del estrés, ¿ya? Y yo se lo explico a la gente de una manera muy sencilla. Mire, si usted estuviera en una selva y lo va a atacar un tigre, usted necesita una sustancia que si usted estuviera en ese momento moribundo, con sueño, con cara de desgano, lo que sea, que esa sustancia te active y te indique, hey, ponte alerta, no puedes estar en la selva, no, tengo sueño, y entonces te vas a ir a acostar ahí con el león al lado. O sea, eso no tendría mucho sentido. Lógica, sí. Entonces el cortisol sube y es como colocarte en modo alerta. Ese es el primer elemento que hay que considerar. Lo segundo, ahorita nombrados algunos datos y hay otros elementos que van asociados. Cuando el sueño empieza a perder calidad, las funciones cerebrales superiores se empiezan a debilitar. Atención, concentración y memoria. Punto. Es decir, tengo menor capacidad atencional, tengo mucha más dificultad para enfocarme y concentrarme, y la memoria va a tener una afectación directa. Por lo tanto, yo, por ejemplo, le digo a mis estudiantes en la universidad que trate de dormir bien cuando estudie. ¿Por qué? Porque su memoria se fija durante el sueño. Si usted no duerme, no fija la memoria, ¿vale? Cuando no duermes bien, todos los procesos de reparación de tejidos no se hacen bien. Por ejemplo, en un bebé, voy a hablar de los bebés en este caso, en un bebé, la hormona del crecimiento y del desarrollo de un bebé se segrega durante el sueño y desde una hora específica. Entonces se ha demostrado que los bebés que no duermen bien y que no se duermen a una hora específica van a tener mayores problemas de desarrollo que los que sí lo hacen dentro de ese rango. Chiste malo, si uno tiene un amigo con bajo desarrollo, pues es que durmió mal. Pero no lo vamos a utilizar en este momento. Entonces, en los adultos ocurre de manera similar. Ya nosotros tal vez no estamos en desarrollo, pero sí hacemos un proceso de recuperación de tejidos, de todos los procesos metabólicos asociados a la oxidación celular, a la liberación y cambios hormonales también están amarrados al ciclo del sueño, a la reparación. Por lo tanto, si duermo mal, pues esos procesos no se completan. Es como el celular, que los celulares suelen hacer actualizaciones durante la noche, ¿sí? Pues bueno, el cuerpo humano también se actualiza durante la noche. Si tú no duermes, pues la actualización nunca se carga. Y si no duermes bien, pues no se carga bien, lo cual es casi igual de malo. Sí. Entonces, ahí empieza un efecto en cascada. Duermo mal, tengo más estrés. Tengo más estrés, voy a dormir más mal. Y mi organismo empieza a intentar al principio, porque uno siente que al comienzo lo aguanta, porque el organismo se ajusta. O sea, él durante un tiempo dice, listo, me estás colocando esta situación, yo me ajusto a esta nueva realidad, pero hay un punto donde el organismo se quiebra. El cuerpo como que da medio cierta licencia para darse la pela durante un tiempito, pero ya después de un tiempo ya se vuelve insostenible. Ahí hay algo que transversaliza todo lo que dijiste y es la melatonina, que también lo mencionaste ahorita. Contémosle a las personas qué es la melatonina y en qué momento se produce y para qué sirve y por qué es tan importante producirla. Ok. La melatonina es la hormona que nos permite conectar con el descanso y el sueño. Yo estaba nombrando hace un instante que el cortisol es la hormona que nos ayuda a despertar. Para que el cortisol se segregue en las glándulas suprarrenales. Él se segrega más o menos a las 5 de la mañana, más o menos ese es como el horario en el que empezamos a liberar cortisol y por eso despertamos más o menos con los primeros rayos del sol. Pero nuestro cerebro está conectado con el entorno. Entonces, en teoría, una forma sencilla de entenderlo es cuando el sol se empieza a ocultar,
ya los niveles de cortisol han llegado a su punto más bajo. Y cuando ya con nuestro córtex visual conecta con el oscuro de la noche, ¿sí? Con que baja la luz, empezamos a estimular la señal que va a generar la liberación de melatonina, ¿vale? Uno de los horarios en los que la melatonina en teoría va a liberarse con mayor facilidad es más o menos a las 9 de la noche. Por eso esa hora, la nombraba, es una de las horas en las que en teoría mucha gente empieza a dormir. Pero hay una afectación en ella, no solamente por los niveles de estrés, y quiero decir esto, y es los ritmos de vida que llevamos actualmente en nuestra sociedad hacen que la melatonina no se libere de la manera correcta. Si una persona está en la noche, pues ella se libera, ¿sí? Por eso uno cuando está a cierta hora de la noche como que tiene mucho sueño, pero llega un momento, no sé si te ha pasado esto, de que tengo mucho sueño y de repente pum, se me quitó, porque se corta, porque le estoy enviando una señal a mi organismo, ¿vale? Pero hay cosas que cortan esa señal de manera artificial. Por ejemplo, el uso de luces. La luz blanca, el estar expuesto a pantallas, le está enviando una señal al cerebro que le dice, todavía es de día. Es una persona que dice, no, yo me duermo mientras veo televisión. No, usted se duerme porque está tan cansado que su cuerpo se rinde, pero no es que el televisor le ayuda, de hecho el televisor le alarga el problema. Pero usted tiene esa idea de que le ayuda, eso no es realmente cierto. El televisor me arrulla. Claro, eso antes tenía sentido, porque los televisores antes, estamos hablando de los televisores de los años 60. Sí, los de perilla, pues, que no tenían la tecnología de ahora, las luces. Y colores. Tenían la gama de colores era menor, pero también ocurría un fenómeno que la gente no suele pillarse. Y es que a mí me tocó esa época, a ti seguramente no, pero hubo una época en la que la programación de televisión llegaba más o menos hasta las 11, máximo 12 de la noche. ¿Sí? Allá no había absolutamente nada. A esa hora lo que pasaba era que se iba la señal y entonces salía como las hormiguitas y había un sonido que era ese sonido se entiende como ruido blanco y el ruido blanco sí ayuda a descansar. Entonces ese sonido, ese conectaba con la sensación de descanso. Pero hoy por hoy no hay un canal que sea por franjas, todos los canales son 24/7. Entonces tú estás todo el tiempo expuesto a un estímulo que te va a mantener despierto. Por eso las discotecas, aunque tienen luces bajas, tienen luces de alta intensidad, láseres, que también hacen que el cerebro conecte. Usted está viendo como si le estuvieran tomando flash todo el tiempo y eso genera una estimulación sobre el sistema nervioso que hace que estés todo el tiempo en alerta. Es una forma de estimulación. ¿Qué consecuencias tiene para el estado emocional, mental y físico el hecho de no dormir y de no producir melatonina y por ende tener mayores niveles de cortisol en el cuerpo? El cortisol es altamente dañino, produce muchos efectos, voy a nombrar solo algunos. El primero de ellos está relacionado con los órganos. Cuando liberamos cortisol por mucho tiempo, bueno, una de las cosas que sucede cuando se libera mucho cortisol es que se envía una señal al páncreas y empezamos a liberar también insulina. Por eso las personas cuando están muy estresadas suelen pensar en azúcar, ¿sí? Porque la insulina pues necesita glucosa. Entonces hay una necesidad inherente de consumir fuentes calóricas que te provean glucosa. Entonces ya hay un elemento de afectación. Lo segundo es que una sobreestimulación en las glándulas suprarrenales, que es donde se libera el cortisol, va a generar una afectación en los riñones, en las funciones de los órganos. El corazón va a tener afectación. Las personas que tienen estrés crónico tienen mayor incidencia de infartos y demás. Entonces hay todos los tejidos en general vas a envejecer más rápido, tu piel se va a ver distinta, vas a tener digamos las uñas, otros elementos van a empezar a ponerse mucho más frágiles, vas a empezar a tener también alteraciones de tu sistema digestivo y endocrino, ¿sí? Todos somos sistemas y como somos sistemas, si estoy despierto de noche, pues también voy a comer de noche, pues también... Sí, hay muchos y esos son procesos que no están diseñados para la noche. O sea, esos procesos también están diseñados para el día. Es como generar hackear completamente el sistema. Y además a nivel anímico, los órganos nos conectan también al ser humano con sus disposiciones anímicas. Para decirlo de una manera muy sencilla, el intestino delgado está relacionado
con los estados emocionales. Si yo altero todo el sistema, mi intestino delgado, mi estómago, donde está la flora intestinal y demás, tienen una relación directa con los estados emocionales y por lo tanto voy a tender cada vez más a apagarme anímicamente. Sí. Y de hecho ahí hay un dato importante que quería tratar en este momento y es que las personas con insomnio tienen 60% más de actividad en la amígdala cerebral, que ya íbamos a ahondar un poquito más en el tema, que es la región del cerebro que regula el miedo y las emociones negativas. Y en muchas ocasiones gente que trabaja en el sector nocturno, no solamente en la rumba, ya lo decíamos, tienen como estos problemas de paranoia, de persecución, de que en algún momento sienten problemas de ansiedad o que de pronto entran en momentos de crisis y se les hace mucho más difícil regular esas crisis, precisamente por eso que estamos diciendo, y es que tienen más actividad en la amígdala cerebral, que es la que regula estas partes. ¿Esto qué tiene que ver con el sueño, Pedrito? Muchísimo, además por otra cosa. Justamente ayer hablaba con un grupo, este es un grupo de la Reserva Militar, entonces pues, los militares también hacen parte de ese extenso grupo de personas que no duermen bien. Y les estaba compartiendo algo sobre la noche. En la noche, nuestro cerebro también activa unos mecanismos no solamente asociados al sueño, sino también de protección. Hay una particularidad, esto es algo de lo que apenas se está estudiando y no se tiene una respuesta científicamente hasta ahora concreta. No se sabe por qué los seres humanos duermen, es decir, sabemos lo que pasa durante el sueño, pero no sabemos por qué dormimos. ¿Por qué? Porque en la noche somos muy vulnerables, somos muy frágiles, es decir, todo el día estamos en alerta, protegiéndonos de lo que está pasando en el día, pero en la noche somos completamente vulnerables. Y hay una particularidad en eso, y es que los depredadores o los principales depredadores son nocturnos. Entonces no se sabe por qué aprendimos a dormir en la noche siendo tan débiles o quedando tan expuestos a depredadores. Entonces ahí hay una paradoja en la que jugamos. Entonces, ¿qué pasa con esa paradoja, Juan Camilo? Durante la noche no sabemos por qué dormimos, pero el cerebro activa unos mecanismos. Esos mecanismos que el cerebro activa son, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son mucho más sensibles a los ruidos agudos. ¿Por qué? Porque mientras la mamá duerme necesita poder escuchar a sus crías. Entonces su cerebro es mucho más sensible a cualquier ruido agudo que haya. Mientras que los hombres somos mucho más sensibles a los ruidos graves. ¿Y por qué? Porque los ruidos graves nos conectan con posibles peligros que hay en el entorno. Es decir, no hay un león que no. Es poco probable que eso me vaya a dar miedo. Entonces, durante muchos años los seres humanos también hemos creado miedos alrededor de la noche. Por eso los fantasmas salen en la noche, todas las películas de terror son en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la noche es cuando nuestro cerebro también produce más actividad asociada a este tipo de fenómenos. Es mucho más sensible a eso. En el sueño es muchísimo más sensible. Y también pasa otro fenómeno, y aquí lo voy a decir. En la noche, cuando estamos conectando, en la fase previa a dormir, empezamos a conectar con unas ondas que se llaman ondas alfa. Luego pasamos a ondas teta y luego a ondas delta. O sea, el cerebro va modulándose por ondas. En esas fases son muy útiles para el cerebro, por ejemplo, para la creatividad. Por eso los sueños son tan desordenados y tan desorganizados. Los inventores solían colocarse una cuchara en la boca, ¿sí? Y esperar a que les cogiera el sueño para que cuando la cuchara cayera, sonara contra el piso y en ese momento se volvían a despertar y escribían sus ideas. ¿Ya? Entonces, hay cierta correlación entre, digamos, estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Y la etapa del sueño. Es decir, en esa etapa somos más creativos también. O sea, nuestra capacidad creativa se activa durante esa fase. Por eso nos llega a manera de sueños, ideas, que luego en estado de alerta las podemos traducir. Es una persona que empieza a producir o alterar sus patrones, también va a empezar a conectar casi que conscientemente con esos estadios, ¿sí? Y además el cerebro, si acabo de explicar que el cerebro es mucho más sensible a todas estas experiencias en la noche, pues obviamente es
estoy en un estado de onda o de frecuencia que me conecta con cierto tipo de cosas. Mi cerebro además empieza a segregar sustancias asociadas a eso, y mi cansancio, que estoy como despierto pero no tan despierto, me empieza a conectar con eso. Pues al final esto empieza a producir alteraciones. Esa es una primera parte. Y la segunda parte es lo que nombraba hace un instante del sistema digestivo. Cuando se empiezan a deteriorar ciertos tejidos, particularmente el intestino delgado, la disfunción del intestino delgado produce a mediano y largo plazo daños en la salud psicológica de una persona. Entonces los estados alucinatorios también empiezan a ser parte de ese proceso. Y hay una tercera parte que la nombré al inicio, y es que como la mayoría de la gente que trabaja en la noche empieza a ayudarse con diferentes cosas, de todos los niveles. O sea, está el que se ayuda tomando café, como la iguana, y está el que se ayuda tomando Red Bull con café, y está Red Bull en polvo. Eso, o está el que se ayuda con otro tipo de viajes psicodélicos. En cada una de esas ayudas, pues claramente el cerebro va a quedar mucho más expuesto, mucho más en riesgo a que todas estas experiencias, o sea, hay una sucesión de hechos y todas al final llevan hacia el mismo lado. Sí, lo que tú decías ahorita, nosotros somos un sistema, y si una de esas partes de ese sistema se desconfigura o se descuadra un poco, pues muy probablemente otras partes de ese mismo sistema se van a descuadrar. Entonces, en este programa pues ya lo trataremos en otros capítulos, el tema de que por el sueño se te descontrola la rutina alimentaria, se te descontrola la rutina, se te descontrola de pronto hasta tu vida social, bueno, un montón de cosas, pero siento que el sueño obviamente es una de las partes más importantes de esto. En el primer capítulo tiraste un dato que para mí fue muy impactante y quisiera que lo ahondáramos un poquito más, y es que dijiste que si nos ponemos a ver, uno de los factores comunes de personas suicidas es la falta de sueño. ¿Por qué está asociado el tema del suicidio con el no dormir? Bueno, ya lo acabé de explicar un poco, y es si en el sueño es donde se van regenerando los tejidos, y si hay un deterioro a nivel de todos los procesos del organismo por la ausencia de sueño, pues una persona que empieza a dejar de dormir va a tener una afectación mucho más grande a nivel de ciertas experiencias, y dentro de eso empiezan a aparecer cuadros depresivos. Al principio mucha gente no conecta propiamente con la depresión, es decir, cuando yo estoy en la sobreestimulación de la fiesta, de la rumba, en general voy a estar tal vez un poco más ansioso, ¿sí? Pero toda ansiedad que no se trata a tiempo termina volviéndose una depresión. Una persona que no trabaja su propia ansiedad, en algún momento el organismo, la ansiedad es como un estado de hiperalerta constante. Yo estoy en hiperalerta todo el tiempo, sobre pensamiento, de movimiento, ¿sí? Llega un momento donde tu organismo no puede más, y cuando no puede más, él mismo se encarga de detenerte. O sea, él mismo te dice, usted no quiere parar, yo lo paro, ¿vale? De las personas con ideación suicida, en general, no todas, pero sí la gran mayoría, o sea, de hecho, bueno, yo digo no todas, pero yo no conozco ninguna, ni una sola que duerma bien. O sea, siempre me encuentro patrones de sueño alterados, siempre, por las razones que sean. Rumba, drogas, sexo, televisión, sobreexposición, videojuegos, o simplemente porque tiene malas rutinas, punto. Pero todos tienen ese patrón en común. ¿Por qué? Porque lo que decía, se alteran los sistemas, y al alterarse los sistemas ya no conecto, no puedo ni siquiera conectar con el descanso. Mi cerebro no tiene la capacidad de parar, ¿sí? Estoy cansado todo el tiempo, pero no puedo parar, estoy así, en esta sensación de no poder. Y hay una emoción además que yo quisiera también nombrar aquí, que está muy asociada a la noche, y que además está muy asociada a la sociedad actual. La emoción es el aburrimiento. En nuestra sociedad, estar aburrido es como si fuera un pecado capital. Sí, es como, está mal aburrirse. Y resulta que necesitamos aburrirnos. Necesitamos conectar con esta sensación de estar literalmente en ese estado de no saber qué hacer. En ciudades como la nuestra es mucho más evidente que a la gente le cuesta mucho más trabajo aburrirse. Yo tuve hace muchos años, en mis inicios amorosos, alguien en mi vida, recuerdo que llegaba el viernes y empezaba a decir, ¿para dónde vamos? Pero eran viernes, 3 de la tarde. Incluso poniéndolo en contexto hoy en día, para no salirnos tanto,
Hay gente que llega el lunes y dice que ya quiero que sea viernes. O basta con que escuchen las emisoras y entonces se viene el jueves, ¿sí? O en septiembre ya te están diciendo que ya viene diciembre. Sí. Es decir, todo el tiempo te están vendiendo una idea y toda una propaganda de lo que es divertirse, de lo que es importante, de que tienes que ser feliz. Además, esto es una dictadura de la felicidad, ¿vale? Y en esa dictadura de la felicidad es como, estás en una fiesta, no sé si como animador lo has vivido, esto de, el que no salte es tal cosa. ¿Y si no quiero saltar? ¿Y si en este momento no me da la gana? ¿Soy de verdad eso? Pero eso se hace. Sí, claro. Y se hace porque el que no lo haga es un aburrido. El que no lo toma está que mal. no levante la mano es porque tiene chucha. Entonces, cada uno de los dichos es para hacer sentir inapropiado a la persona que en ese momento no se siente así. Entonces, evidentemente, entendemos o creemos que el aburrimiento es algo negativo. Y como es negativo, todo el tiempo queremos estar happy. Sobreexpuesto. Y en esa sobreexposición el cerebro llega un momento donde no es capaz de parar. Y si conecta un instante con la sensación de aburrimiento, sufre. Le duele porque se siente inadecuado. Pero es muy importante. De hecho, el aburrimiento es una de las emociones más importantes y fundamentales de la vida, porque es lo que nos permite darnos cuenta que necesitamos cambiar algo, que necesitamos activar nuestra creatividad, que necesitamos darle un viraje a las circunstancias. Sí, es como la ley de los opuestos. Es decir, necesitamos oscuridad para poder saber que existe la luz. Necesitamos la tristeza para poder saber que existe la felicidad. Necesitamos los momentos de aburrimiento para saber cuáles son los momentos de éxtasis. Entonces, hay que saber tener un equilibrio. Y hay una contraparte ahí que quería también mencionar, y es, sí, hay falta de sueño, pero hay gente que cree que durmiendo más, por ejemplo, está recompensando el tema de la falta de sueño. Y ahí quería preguntarte, hay gente que de pronto piensa que, bueno, no dormí bien este día, al otro día voy a dormir 15 horas. Okay. ¿Eso es bueno? Eso es igual de malo porque el sueño es una de las pocas actividades que no puedes recuperar. O sea, si tú dormiste mal una noche, ya a la siguiente no lo puedes compensar. No hay una forma en la que lo puedas compensar. Y el exceso de sueño es tan dañino como la falta del mismo. O sea, y de hecho, en estados depresivos es bastante común que la persona pueda estar 3 días sin dormir y después pueda estar casi un día ponchado, dormido. ¿Vale? Eso es bastante común en personas con alto estrés o en ciertas circunstancias. Así que definitivamente no es una buena opción. Lo mejor es mantener una rutina de sueño medianamente regular. O sea, habrá veces que no se te da. Es decir, yo puedo nombrarte que la semana pasada tuve 2 días donde mi sueño se vio alterado por circunstancias diversas. Pero fueron 2 días puntuales, ¿ya? Pero la generalidad es tener una rutina de sueño saludable. Debe ser lo más común, no lo menos, ¿ya? Que eventualmente pase, y aquí voy a nombrarlo, por ejemplo, que un día dormiste 12 horas porque de verdad estabas extremadamente cansada, pues tampoco es que no es el fin del mundo. Pero que se te vuelva una rutina, dejar de dormir 2 días, dormir después 16 horas, luego dejar de dormir otro día y tener rutinas tan asimétricas, tan disímiles, es terrible y el impacto es muy fuerte para el organismo. Bueno, ya mencionaste algunas consecuencias psicológicas. Vamos a terminar esta partecita de las consecuencias del no dormir con otros daticos importantes, y son las afectaciones físicas. Algunas de ellas pueden ser el aumento de la presión arterial, puede ser unos efectos del no dormir bien. Tiene también mayor riesgo las personas que no duermen de una manera adecuada, tener diabetes tipo 2 o también problemas de obesidad e infartos, que también lo mencionamos y que muy probablemente lo mencionaremos en el programa siguiente, que vamos a hablar sobre la alimentación. Y también por eso vemos que la gente que no duerme bien se enferma más rápido, porque hay una afectación del sistema inmune, así como ya lo decías ahorita. Pero bueno, así como hay gente que piensa que dormir más es una solución al no dormir, pues sí hay cosas buenas que podemos hacer para mejorar nuestras rutinas de sueño. Entonces vamos a entrar en aconsejarle a la gente un poquito esas cosas que pueden ser beneficiosas para mejorar su sueño. ¿Qué hiciste tú en algún momento? O por ejemplo, en la semana pasada que me contaste que tuviste esa afectación con tu rutina de sueño esos 2 días, ¿qué hiciste para poder mejorar eso? Yo tengo una rutina hoy por hoy. Esa rutina inicia junto con mi esposa y mis hijas. Tenemos instalada una práctica.
Para nosotros, a partir de las 6:30 de la tarde, el uso de luces indirectas es primordial. ¿Qué significa luces indirectas? Que nuestro apartamento, nuestro espacio, nuestra vivienda no puede ser como el Estadio Pascual Guerrero en pleno partido de fútbol, ¿vale? Llena de luces. Hoy por hoy, si ves, los apartamentos cada vez tienen más luces LED, luces no sé cómo, y sí, es muy bonito, se ven hermosos, pero no son funcionales, ¿vale? Hermoso no es funcional. O nosotros entonces, ¿qué hacemos? Ponemos luces indirectas a partir de las 6:30. Prendemos el mínimo de luces posibles, por un lado. Por otro lado, yo empiezo, a partir de ahí viene una ducha, después viene siempre, casi por lo general, me tomo una bebida, en ese momento de la bebida me siento en la mesa, cojo mi bebida, hago una pausa, puede ser que lea algo de un libro o escuche tal vez alguna meditación en ese momento. O sea, voy siguiendo una serie de rutinas que me llevan a la cama. Una de las cosas importantísimas es tratar de no ver pantallas al menos una hora antes de ir a descansar, al menos una hora antes. No es tener la pantalla aquí y justo pasar a tratar de dormir, no, eso no es tan ideal. Y lo segundo, no tener pantallas en la habitación. En mi cuarto no hay televisores, es de las peores. Alguna vez lo hubo, en la época que dormía muy mal, tenía televisión en el cuarto. Hoy por hoy, hace muchos años, no hay televisión en el cuarto. El celular, déjalo fuera de tu habitación o déjalo en silencio, en modo avión, lo que sea, pero no es algo que debas tener al lado tuyo. Sí, es algo que debe estar lejos de tu rutina. Entonces empiezas a colocar ciertos patrones. Eso es lo mínimo. Ahora, hay otras prácticas que puedes incluir. Hay técnicas de respiración, hay técnicas de relajación, hay visualizaciones que puedes trabajar, hay técnicas corporales que puedes incorporar y que son útiles para hacer descanso. Hagamos ahí como de pronto darle un kit de primeros auxilios de sueño a una persona. Por ejemplo, yo llego a las 4 de la mañana a mi casa y estoy muriéndome por conciliar el sueño. Me acuesto y no puedo. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Bueno, primero no coger el teléfono. El celular. Esa es la primera, porque lo más común es que inmediatamente te vas a Instagram, te vas a YouTube, Netflix, a YouTube, a cualquier cosa. Si te vas a ir a YouTube, toma YouTube, pero dejas el celular en un espacio indirecto. Ruido. Si no tienes, puedes usar ruido blanco, puedes usar ondas alfa, puedes conectar con ondas alfa, puedes colocar con música de la naturaleza, de esta música zen, donde suena el río y demás, ¿sí? Puedes hacer eso. Nada que ponga tu cerebro en actividad, nada que lo obligue a razonar, reflexionar o cualquier cosa. Podrías hacer una visualización guiada. A mucha gente la voz de la persona, ahí despacio, mientras te lleva por un bosque, le funciona porque esta es una voz que va pasándote a ondas alfa y de ondas alfa vas bajando. Voy a explicar algo. El cerebro normalmente debería estar en ondas beta. Ondas beta son las ondas de la atención, es lo que me permite estar atento. Las ondas del estrés son high beta, es decir, son una exageración de beta. ¿Ok? El cerebro está diseñado para estar un máximo de entre el 5 y máximo un 10 o 15% en el día en ondas high beta. En su diseño el cerebro debe estar allí. Sin embargo, en la vida, en la sociedad actual, estamos un 60% a 65% en high beta. Estamos 5 o 7 veces más de lo que deberíamos. Es muchísimo, es exagerado, ¿vale? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que tenemos que buscar bajarlo de allá, hasta que mi cerebro no salga de high beta y pase a beta, luego a alfa y vaya pasando a otros estados de onda, no va a lograr conectar con el descanso, por más cansado que esté, porque sigue en high beta. Entonces por eso la gente se duerme y a las 2 horas está otra vez despierto. Sí, Está así, porque el high beta es alerta. Entonces sí, me dormí porque estaba cansado, pero cualquier sonido me saca ahí. Entonces necesito volver a conectar con otra frecuencia. Entonces hay que buscar música suave, luces bajas, esa es una. Y hay una técnica de respiración que te puede servir y que si te sirve pueden usarla, y es la técnica que utilizan los SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Yo tuve un primo que hizo parte del ejército estadounidense, de fuerzas especiales, entonces también conozco un poco esa rutina. Y hacen una respiración que se llama 4-7-8.
Ok. 4, 7, 8 es, inhalas por 4 segundos, sostienes por 7 segundos, y exhalas durante 8. ¿Qué es importante, Juan Camilo? Que hagas una inhalación de 4 segundos, no que hagas y en el número 2 ya no puedes inhalar más. No, hay que llegar a 4. Sostener durante 7 y en la exhalación lograr llegar a 8. Si te acabó el aire en 4, de hecho esa es una prueba también de que uno está respirando medianamente bien. Sí, o bien o mal. Si logras hacer esos 4, esos 7 y esos 8 sin quedar ahogado al final, la cosa va bien, o sea, está decente. Y eso hace que tu cerebro, y aquí viene la contraparte también, yo decía, cuando hay cortisol liberamos insulina. La insulina es la hormona que se encarga del proceso metabólico asociado a la glucosa, ¿vale? Y ahí hay un tema médico de ciencias que seguramente algunos pueden recordar mejor, que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el proceso a través de la cual el organismo saca o extrae energía. Eso lo hace la mitocondria, ¿ok? Entonces, en el ciclo de Krebs, el organismo envía glucosa y oxígeno. Cuando estamos estresados, estamos haciendo una demanda de fuentes de energía para el cerebro. El cerebro estresado necesita más energía porque está haciendo más sinapsis, ¿ok? Por eso la demanda de glucosa crece. Entonces, si yo quiero invertir o ayudar a invertir ese proceso, una fórmula es aumentar la oxigenación. Aumentar la oxigenación es oxigenar mejor mi organismo, ¿sí? No es empezar a respirar mucho, ¿no? Por eso las personas en ataque de pánico respiran más rápido, sí. Sí, es un mecanismo del cerebro también. O una persona, quiero que te imagines, sobre todo los niños lo hacen más, los adultos como que nos vamos olvidando de ese proceso. Y es un proceso inconsciente. Cuando alguien está llorando a punto de ahogo, el cerebro empieza a regular a través de la respiración. ¿Sí? Empieza a tratar de llenar más oxígeno y regular. ¿Vale? Es un mecanismo de regulación del organismo. Entonces, aprender a respirar sirve muchísimo. ¿Cuánto hay que hacer esto? El tiempo que te salga. Si se te va la cuenta, va bien, porque de hecho es lo que empieza a pasar. Entraste tanto en el ejercicio que te olvidaste de la cuenta. Exactamente, se te va olvidando la cuenta y con eso, pues te estás quedando dormido. Todas estas son pequeñas prácticas que uno puede empezar a incorporar. Si la cabeza sigue dando muchas vueltas y no quiere parar, levántate de la cama, te vas para la sala, coges un cuaderno y haces journaling. Journaling es escribir un poco, qué tal el día, cómo me fue, escribes tus agradecimientos, la gratitud, descargas. Y luego, bueno, ya hicimos el journaling, ya le pusimos a la cabeza lo que queríamos pensar, ya pensamos en el fulano, la fulana, la fiesta, todo lo que había que hacer. Otra vez nos vamos para la cama, muchas gracias, y vuelvo a mi cama y vuelvo a respirar. O sea, se puede crear rutinas para poder llegar a conciliar el sueño de una mejor manera. Claro. Y hay algunos materiales, hay muchos ejercicios, en yoga hay posturas para el sueño, hay en medicina tradicional china, hay tipos de masajes, automasajes que uno puede, no estoy hablando de otro automasajes, ¿vale? Automasajes, entonces, por ejemplo, hay un médico japonés por ahí que dice que uno va tomando las coyunturas aquí en los dedos y se hace un masaje. Empiezas aquí, empiezas acá, con cada uno de los dedos, y luego haces esto con cada uno de tus dedos. Aquí lo estoy haciendo con una sola mano, pero son las dos, listo, y cuando llegas, luego terminas haciendo un masaje acá y esto ayuda esto es como la digitopresión. En la medicina china, en la medicina de Oriente, se dice que los órganos están representados en las palmas de las manos y las palmas de los pies. Por lo tanto, cuando estoy haciendo este tipo de ejercicios, es como si estuviera relajando mis órganos. Recuerda que yo dije que los órganos se ven muy afectados por el estrés y por la falta de sueño. Entonces es como soltando, liberando mis órganos, diciendo listo, ya señor hígado, señor corazón, ya estamos bien y a descansar. Es como atender un momento ese, no es pasar de estar aquí
a tratar de caer en la cama. No sé si has caído en esa situación donde la cama te da vueltas, Sí. que estás ahí como que todavía estás en la fiesta y la cabeza sigue con las imágenes. Hay que descargar y luego sí descansar. Bueno, ¿qué otra técnica, así como para ya finalizar el tema de las herramientas, de pronto le recomendarías a alguien para ayudar a mejorar su sueño? Bueno, yo utilizo muchísimo, ya lo había nombrado, el tema del journaling. Para mí funciona bastante bien. Para mí la respiración es clave, es una de las cosas, pero hay una cosa muy sencilla que la nombré muy superficialmente, pero que también ayuda mucho al descanso, y es hacer gratitud, espacio de gratitud. Gratitud es en la fe que tú quieras, o si no tienes fe, en esa no fe. O sea, conecta tu final del día siempre con aquello por lo que agradeces. Si hay un planteamiento, de hecho, en el bienestar, es que uno debería, los últimos pensamientos del día deberían ser aquello por lo que agradezco, y los primeros pensamientos del día, aquello por lo que agradezco. O sea, uno debería cerrar el día y empezar el día con eso, La gratitud. ¿sí? Con la gratitud. Pero si una persona llega al momento del sueño, ¡oh, qué día tan hijo de tantas! ¡Por fin! ¡Ah! Sí, claro. Entonces es como, en este momento mi cerebro todavía está en el sufrimiento, en el malestar, Ahí, en el caos. Y se levanta, ¡ah! Otra vez a levantarme, qué desgracia tan infinita. Y te vuelve a entrar en el mismo ciclo. No, es corto el ciclo. Muchas gracias, hoy lo logramos una noche más, estuvo muy bien, gracias. A quien le quieras orar y demás. Y te conectas con esa experiencia y te levantas en esa experiencia. Un nuevo día, hoy la vamos a lograr, hoy estamos bien. Y algo que funciona muy bien para algunas personas que también pueden, yo no lo suelo usar tanto, nunca lo he necesitado del todo, es, por ejemplo, descargar energéticamente. Descargar energéticamente es, por ejemplo, sal a caminar en el pasto, descalzo, Abrazar árboles. abraza un árbol, ¿sí? Contacta con es como, estoy demasiado cargado, vaya, descargue en el árbol, porque la naturaleza, como en Avatar, la naturaleza tiene una conexión con nosotros. Cuando tengo pacientes que viven cerca de mares, le digo, vaya, meta los pies al océano. Agua con sal. El agua con sal marina. Entonces, usted en su casa no tiene un océano, coja un platón, agua caliente o tibia, y le echa sal marina y mete sus piecitos allí mientras está tomando su bebida, justamente en el ritual del sueño, que ese es un buen momento. Y estás descargando, es como, y luego te vas a dormir. Ok, listo. Pues dicho eso, pues ya saben, hay técnicas, hay herramientas para que ustedes puedan mejorar sus rutinas de sueño, que para mí es una de las cosas más importantes y uno de los retos más grandes que tenemos a la hora de trabajar en la noche. Pedrito, ya para finalizar, quiero que le digas a la gente, o que terminemos con una frase o lo que tú pienses con respecto a la importancia del sueño en la vida del ser humano. El sueño se volvió una moneda de cambio, Juan Camilo. Los seres humanos demeritamos tanto el sueño que es el tiempo que más transamos en nuestra vida, y la forma es muy sencilla. Si me falta algo que hacer en el día, se lo quito a mi noche. ¿Sí? Es el que le quedó trabajo pendiente, lo lleva para la casa y deja de dormir para hacer el trabajo. El que quiere salir a rumbear, se lo quita a su descanso. El que quiere salir a hablar con su pareja, se lo quita al descanso. El que se quiere ver una serie de Netflix, se lo quita a su descanso. Es decir, se volvió un cheque al portador. Y al final, como cualquier cosa en la vida, si usted se gasta la plata en lo que no necesita, se le acaba. Bueno, yo también digo algo que dije ahorita, y es, hemos cambiado esa concepción de que la noche, y evolutivamente nuestro cuerpo lo ve así, es que la noche es el descanso, pero lo que tú dices, en muchas ocasiones, al no tener más tiempo durante el día, pues en la noche es donde tenemos que sacar ese tiempo, y ahí es donde cambia nuestra concepción de que la noche ya no es descanso, sino diversión, trabajo, hacer pendientes o lo que sea que necesitemos hacer, y realmente tenemos que caer en cuenta nuevamente que nuestro sueño es una de las cosas más cruciales e importantes a la hora de tener un bienestar pleno en cualquier aspecto de nuestra vida, tanto físico, emocional, mental. Ustedes no se imaginan lo importante que es tener unas buenas rutinas de sueño, descansar bien, dormir de 7 a 9 horas al día, dormir en la noche. Mejor dicho, hay un montón de factores que influyen para tener un sueño adecuado y que ese sueño se vea reflejado en nuestro propio bienestar. Así que ya saben, ya ahí tienen las herramientas, ya tienen
más o menos el contexto psicológico, físico, emocional de lo que puede traer a nuestro cuerpo el no dormir. Y pues si tienen cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran preguntar, comentar o lo que sea, acá abajito en los comentarios los vamos a estar leyendo. Y por supuesto los invito nuevamente a seguir la página de Pedrito, transformate.oficial. Transformate-t.oficial. Y ahí van a poder también encontrar muchas más herramientas como técnicas de respiración, un montón de técnicas también de gratitud, de propósito, que también les pueden ayudar a conectar con el tema de mejorar su sueño. Yo soy Juan Camilo Hoyos, acá está Pedrito y esto es No Todo es Fiesta.